darte gracias por tu amor y misericordia, por el tiempo que tenemos de comunión contigo, con los santos aquí presentes, que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Mi hermano Daniel. Muy buenas noches, bendiciones. Bueno, hoy seguimos con el estudio de Génesis. La creación se ha completado, parte 3, desde el versículo 19 al 25 del capítulo 2. Y ya nos centramos en lo que es en el texto, que dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo, y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hemos leído del versículo 19 al 25 de Génesis 2. Vamos a analizar desde el versículo 19 al 20. Adán tenía la capacidad y la inteligencia de poner nombre a cada uno de los animales. Bestia, ave, era y fue un hombre brillante hasta que llegó el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, quien hoy ha pagado por el pecado por toda la humanidad por medio de su vida en sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección, significando la vida eterna para todos los nombrados y estando en la diestra del Padre como sacerdote y abogado por cada uno de sus escogidos. Según comentaristas, dicen que al nombrar a los animales por pareja, Dios le estaba preparando para tener una compañera, o mejor dicho, una ayuda idónea. Y de la tierra el Señor Dios. Esta es una exposición más amplia de la oración anterior, porque dice que todos los animales, cuando fueron colocados en el orden, no se encontró uno que podría conferirse o adaptarse a Adán. Tampoco existía tal afinidad de la naturaleza que Adán pudiera elegir para sí mismo un compañero de vida de cualquier especie. Tampoco ocurrió por ignorancia, porque cada especie había pasado en revisión antes por Adán, y él se había impuesto nombre, no precisamente sino por cierto conocimiento. Sin embargo, no había una proporción justa entre él y ellos, dice Juan Calvino. Por lo tanto, a menos que se le hubiera dado una esposa del mismo tipo que él, había quedado desprovisto de una ayuda adecuada para sí mismo. Además, lo que se dice que de Dios trajo los animales a Adán no significa otra cosa que lo dotó de disposición a la obediencia para que se ofreciera voluntariamente al hombre, para que él, habiéndole examinado de cerca, pudiera distinguir por nombre apropiado, de acuerdo con la naturaleza de cada uno. Esta mansedumbre hacia el hombre habría permitido también en las fieras si Adán, por su decisión de Dios, no hubiera perdido la autoridad que tenía antes, dice Juan Calvino. Pero ahora, desde el momento en que comenzaron a rebelarse contra Dios, experimentaron la ferocidad de los animales brutos contra sí mismos, porque algunos son domésticos con dificultad, otros permanecen siempre sin dominar y algunos incluso por su propia voluntad. Nos inspira terror con furia o fiera, sin embargo, algunos restos de su anterior sujeción continúa hasta el presente, como veremos en el segundo versículo del capítulo 9. Allí
en Génesis 9:2. Además, dice Juan Calvino, debe notarse que Moisés, el patriarca, habla solo de aquellos animales que se acercan al más cercano al hombre, porque los peces viven como entre otro mundo. En cuanto a los nombres que impuso Adán, no dudó que cada uno de ellos se basó en la mejor razón, pero su uso, junto con muchas otras cosas buenas, se ha vuelto obsoleto, dice Juan Calvino. Veamos los versículos 21 y 22 del capítulo 2 de Génesis. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermanos, ¿quién diría que íbamos a leer y entender que Dios Padre es el primer cirujano, usando al sueño como anestesia en Adán? Dios usó una parte del cuerpo de Adán para crear a Eva. Esto es para que ninguno de los dos no se olviden que son hechos de la misma sustancia. La costilla no es una metáfora, como algunos sugieren, es una costilla real. Creo que por razones lingüísticas en el texto, también por importantes razones teológicas, dice Ken Hunken. Ahora bien, si esta costilla se refiere a su costado o no, es una cuestión relevante, ya que en la mayoría de los pasajes bíblicos la palabra costilla se refiere al costado. El único problema aquí es que dice que tomó una costilla. Bueno, una costilla tiene sentido, pero un lado no tiene sentido, o no de sus lados. Así que parece ser que es una costilla, dice Ken Hunker en su comentario. Y el lenguaje que se asemeja, aunque dejen de ser claramente todas sus implicaciones. La imagen es una costilla larga, curva y brillante, todavía húmeda con el fluir de Adán y tibia con su médula. Y para que nadie pregunte esto después del sermón, los hombres no tienen una costilla menos que las mujeres. Dios lo cerró y tal vez vivió su vida sin una costilla o se regeneró, pero todos sus hijos pueden contarlo a todos sus costillas, quiero decir. Ahora bien, los significados de esto, de todo este asunto de la costilla, son mucho y profundos. Adán, recuerda, no fue creado a sí mismo, es decir, de la nada, fue creado del polvo de la tierra, dice Ken Hunker en su comentario. La mujer tampoco fue creado de la nada. Yahvé, Elohim, hizo, y es decir, literalmente construyó una mujer de la costilla de Adán. Esa es la palabra, construyó. Ella estaba hecha de la misma materia que el hombre. Era el mismo hueso, era la misma carne, era el mismo ADN, su correspondencia y forma, su feminidad, su estrógeno fueron moldeados y constituidos a partir del hombre. Además, Eva fue la primera persona en ser creada a partir de un ser vivo. Ahora bien, debido a que provenía de Adán, era perfectamente a imagen de Dios. Su carne mutua es la base del Génesis 1:27. Allí hemos de ver. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice allí en ese texto. Ahora bien, esa creación de la costilla es la base de su igualdad, dice Mateo Henry. El viejo puritano acuyó el término y a veces se escucha de la creencia nupcial es realmente hermoso, no hecha de su cabeza para su superioridad, no de sus pies para estar pisoteada, no de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Eso es hermoso. Así que aquí está, y escuchen con atención. Eva fue separada de Adán para que él, Adán, pudiera abrazar con gran amor una parte de sí mismo. Así que el apóstol Pablo haría esta declaración teológica en el Nuevo Testamento. Quien se ama a sí mismo o ama a su esposa, se ama a sí mismo. Bueno, todo sucede. 4 breves cláusulas en la quinta, que es la última línea del 22. Dios completó su obra y lo trajo al hombre. Dios mismo como el padre de la novia.
guía a la mujer hacia el hombre. Esa es la imagen y es impresionante. Ella es el prototipo de toda la mujer recién salida de la fuente de la creación. Cada aspecto de ella es perfecta en cuerpo, es perfecta en el alma, es perfecta libre y pecado, y mientras está de pie en los brazos, por así decirlo, de Dios, está completamente allí para que Adán la contemple. Así que así está, de repente está allí, y al estar despierta, un pequeño dolor en el costado, pero está despierto, y lo que hay que recordar de Adán ha sido cuidadosamente programado y preparado para reconocer su necesidad. Así pues, su capacidad de discernir se acudiza gracias a la minuciosa obediencia de la criatura de Dios. Por eso su respuesta es un grito de éxtasis. Ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada mujer o fue sacada del hombre. Los gritos de júbilo de Adán son las primeras palabras humanas citadas en la Biblia. No solo eso, sino que son la primera parada poética de la Biblia, dice Ken Hunken. Esto es sacado de Coalición por el Evangelio para tener un contenido más específico de la creación de la mujer. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo, aunque para las personas profanas este método de forma a la mujer puede parecer ridículo, y algunos de ellos pueden decir que el patriarca Moisés está tratando con fábulas. Para nosotros la maravillosa providencia de Dios aquí brilla porque con el fin de que la conjunción de la raza humana fuera más sagrada, se propuso que tanto los hombres como la mujer debían surgir de un mismo origen, dice Juan Calvino. Por tanto, creo la naturaleza humana en la persona de Adán, y de allí formó a Eva para que la mujer fuera solo una parte de toda la raza humana. Este es el significado de la palabra de el patriarca Moisés que hemos tenido antes en Génesis 1:28. Dios creó al hombre, varón y hembra lo hizo. De esta forma, a Adán se le enseñó a reconocer en su esposa como en un espejo, y Eva, a su vez, para someterse voluntariamente a su marido como si fuera sacada de él. Pero si los dos sexos hubieran procedido de fuente diferente, habría habido ocasiones de desprecio mutuo, envidia o contienda. ¿Y contra qué objeto aquí los hombres perversos? La narración no parece creíble, ya que está en desacuerdo con la costumbre, dice Juan Calvino. Como si, en efecto, tal objeción tuviera más color que un planeta contra el modo habitual de producción de la humanidad. Si este último no fuera conocido por el uso y la experiencia, pero objeta que la costilla que le fue quitada de Adán había sido superflua o que su cuerpo había sido mutilado por la ausencia de la costilla. A cualquiera de ellos se le puede reponer que descubra un gran absurdo. Sin embargo, si dijéramos que la costilla de la que formó otro cuerpo había sido preparado previamente por el Creador del mundo, no encuentro, dice Juan Calvino, nada en esta respuesta que no esté de acuerdo con la divinidad provincial. Sin embargo, estoy más a favor de un conjunto diferente, así ver que lo que fue quitado de Adán para que pudiera abrazar con mayor benevolencia una parte de sí mismo. Perdió, por tanto, una de sus costillas, pero en lugar de ello se le concedió una recompensa mucho más rica, ya que obtuvo una fiel asociada de vida, porque ahora se veía a sí mismo, que antes había sido imperfecto, hecho completo en su esposa, y en eso vemos una verdadera semejanza de nuestra unión con el Dios de dioses, con el Hijo de dioses. Por eso es debilitado para que los miembros de su cuerpo fueran dotados de fuerza. Mientras tanto, hay que señalar que Adán se había sumido en un sueño tan profundo que no sentía dolor, y además que ni la ruptura había sido violenta
ni se había percibido falta de la costilla perdida, porque Dios llenó de tal manera el vacío con carne que su fuerza permanecía intacta, solo se eliminó la dureza del hueso, dice Juan Calvino. El patriarca Moisés también usó deliberadamente la palabra construido para enseñarnos que en la persona de la mujer la raza humana estaba finalmente completa, que antes que había sido como un edificio recién comenzado. Otros refieren la expresión a la economía doméstica, como si el patriarca Moisés dijera que entonces se instituyó el orden familiar legítimo, lo que no difiere mucho de la exposición anterior. Y la trajo. El patriarca Moisés ahora relata que el matrimonio fue instituido debidamente, lo cual es especialmente útil para ser conocido, porque como Adán no tenía una esposa por su propia voluntad, sino que la recibió como se le ofreció y se le apropió Dios, la santidad del matrimonio aparece más claramente, porque reconoce a Dios como su autor. Cuanto más sea esforzado Satanás por deshonrar el matrimonio, más debemos vincular de todo reproche y abuso para que reciba la debida reverencia. Y de ahí se seguirá que los hijos de Dios puedan abrazar una vida conyugal con una conciencia buena y tranquila, y esposos y esposas puedan vivir juntos del castidad y honor, dice Juan Calvino. El artificio de Satanás al intentar la difamación del matrimonio fue doble. Primero, que mediante el odio que se le atribuye podría introducir la pestilencia, ley del celibato, y en segundo lugar, que las personas casadas podían disfrutar de cualquier licencia que quisieran. Por tanto, al mostrar la dignidad del matrimonio debemos eliminar la superstición para que no pida en lo más mínimo la fieles usar constantemente la ordenanza lícita y pura de Dios, así nos dice Juan Calvino. Veamos los versículos 23. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán sabía que Eva era hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto refiere que es una sola carne, unidos por la misma carne. Donde Dios lo creó a ambos, también el apóstol Pablo se refiere y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, dice Efesios 5, 28, 29, como referencia del versículo 23 del capítulo 2 de Génesis. Eva salió de la costilla de Adán, era una sola carne, y eran de carnes, pero no lo eran físicamente. Una vez más el apóstol Pablo nos dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice 1 Pedro 3:7. Si hombres y mujeres son diferentes, son iguales. Elizabeth Elliot dijo: ¿en qué sentido es el rojo igual al azul? Son iguales solo en el sentido de que ambos son colores del aspecto. Aparte de eso, son diferentes en qué sentido es el calor igual al frío. Ambos son temperaturas, pero más allá de esto habla de la igualdad, es casi inútil. Esto es citado por Boyce como en el comentario. Aquí resalta la unidad y distinción en lo físico y en la espiritualidad. Este fue el primer matrimonio antes de la caída del pecado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Podríamos decir que en este caso no tenía padre ni madre Adán y Eva, aunque podríamos decir que él era su padre, o sea, el creador y Dios. Pero también podemos especular que Dios se estaba anticipando a la caída del hombre frente al pecado
solo especulando, o también la opinión del patriarca Moisés. Verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La institución del matrimonio monógamo, el hogar y la familia como medio básico para la propagación de la raza y la educación de los jóvenes, es tan común en la historia de la humanidad que la gente rara vez se detiene a reflexionar sobre cómo o por qué sugiere tal costumbre, dice Morris. La institución de la misma, Adán dijo, se pregunta de dónde obtuvo Adán ese conocimiento, ya que en ese momento estaba enterrado en un sueño profundo. Dice Juan Calvino, si decimos que su rapidez de perspectiva era tal que la permitía por conjetura formarse de un juicio, la solución sería débil, pero no debía dudar de que Dios le haría manifiesto todo el curso del asunto, ya sea por revelación secreta o por su palabra, porque no fue por ninguna necesidad de parte de Dios que tomó prestado del hombre la costilla de la cual podría formar a la mujer, pero se propuso estrechar la unión entre carnes de lazo podría haber efectuado a menos que lo que hubiera informado el hecho. De esto, Moisés el patriarca nos aplica por medio de Dios que le dio esta información. Sin embargo, a menos que hagamos superflua la obra de Dios, debemos cumplir que su autor reveló tanto el hecho mismo como el método y el diseño de su relación en la creación tanto de la mujer como del hombre. Actualmente el origen de esa esposa, sino para examinar del dolor y de los problemas, hasta que recibiera una compensación tal excelente por la pérdida de su costilla. Esto ahora es hueso, dice la Escritura, y plantea Juan Calvino, la expresión de Adán indica que algo le había faltado, como si hubiera dicho, ahora por fin he obtenido un compañero adecuado, que es parte de la sustancia de mi carne, y en quien contempla, por así decir, otro yo, y le da a su esposa un nombre tomado del hombre, para que por este testimonio y esta marca transmitida en memoria perpetua de la sabiduría de Dios, una definición del idioma latino ha obligado al antiguo intérprete a traducir Isaac por la palabra virago. Sin embargo, hay que señalar que el término hebreo no significa nada más que la hembra del hombre. Verso 24, por tanto, se irán un hombre. Sí, sin duda, el patriarca Moisés ha dado muchos escritos referente a Adán y de parte de Dios. De hecho, lo que ha añadido en virtud de su oficio de maestro en su propia persona. El último de ellos es el que más aprueba. Por tanto, después de haber relatado históricamente lo que Dios había hecho, también demuestra el fin de la institución divina. La suma del conjunto es que entre los oficios permanentes a la sociedad humana, este es el principal y, por así decirlo, el más sagrado que un hombre debe unirse a su esposa, y amplifica esto con una comparación superada que el marido debería preferir a su esposa a su padre, pero sin decir que el padre se queda no porque el matrimonio separe a los hijos de sus padres o presciencia del lado de la naturaleza, porque de esta manera Dios está actuando en contra de sí mismo. Sin embargo, dice Juan Calvino, la piedad del hijo hacia su padre debe cultivar con más asiduidad y debe considerar inviolable y sagrado en sí mismo. El patriarca Moisés habla del matrimonio de tal manera que debemos de ser lícito abandonar a una esposa que a los padres. Por tanto, aquellos que por causa leve permiten imprudentemente el divorcio, solo particular todas las leyes de la naturaleza, así se refiere Juan Calvino. Ellos serán una sola carne.
Aunque el antiguo intérprete de América se ha traducido el paso en una sola carne, sin embargo los intérpretes griegos han expresado con más fuerza, serán dos en una sola carne, y por lo tanto Cristo cita en lugar de Mateo 19:5, pero aunque aquí no se hace mención de dos, no hay ambigüedad en el sentido, porque el patriarca Moisés no había dicho que Dios había asignado muchas esposas, sino una sola por cada hombre, y en la dirección general dada había puesto a la esposa en singular. Por lo tanto, sigue siendo que el vínculo conyugal subsiste entre dos personas solamente, en dos pares, que nada menos acorde con la institución divina que la poligamia. Ahora, cuando Cristo, al censurar los divorcios voluntariamente de los judíos, aduce como su razón para hacerlo, dice Juan Calvino. Verso 25, ambos iban desnudos. Que la desnudez de los hombres sea considerada indecorosa y antiestética, dice Juan Calvino, mientras que la del ganado no tiene nada de vergüenza, parece poco concordar con la dignidad de la naturaleza humana. No podemos contemplar a un hombre desnudo sin sentir vergüenza. Sin embargo, a la vista de un asno, un perro o un buey, no se producirá tal sentido. Además, cada uno se avergüenza de su propia desnudez, aunque no estén presentes otros testigos. ¿Dónde está entonces esa dignidad en lo que sobresalimos, dice Juan Calvino? La causa de este sentimiento de vergüenza a la que ahora aludimos la muestra el patriarca Moisés en el próximo capítulo. Ahora lo estimamos suficiente para decir que en nuestra naturaleza incorrupta no había nada más que lo honorable, de donde se sigue que todo lo que es apropiado en nosotros debe ser imputado a nuestra culpa, que ya podremos tener nada en sí mismo que fuera impropio hasta que fuéramos contaminados con el pecado, dice Juan Calvino, llegando al final de estos versículos. Y terminamos orando, y Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiar y también comprender más de lo que es la creación tuya por medio de esa costilla, pero también, Señor, la posición de ambos, tanto de Adán como de Eva y también de todos sus hijos, nosotros. Señor, gracias por todas las cosas que tú te haces revelar por medio de la Escritura para nosotros. Señor, te damos gracias por todo. Amén.